Hola, buenas tardes. Benvinguts y bienvenidos al acto que ha convocado la Asociación Catalana de Project Management, que es, como todos sabéis, porque os habéis inscrito, que es el reto de los directores de proyecto en situaciones de emergencia. Soy Jordi Seguro, soy el presidente, actualmente ocupo la presidencia de la asociación y únicamente lo que haré será presentar el acto, presentar a los ponentes y explicar en 4 palabras por qué se nos ha ocurrido esto. Y casi que empiece por aquí, es decir, se nos ocurrió que si bien todos entendemos la profesión del Project Management o la dirección integrada de proyectos como un reto para conseguir que los proyectos o que las iniciativas de alguna manera sean mejor planificadas, se pueda seleccionar métodos de coordinación y procesos para obtener los objetivos, seguir también los avances del proyecto en su desarrollo y tomar las medidas correctoras en un proceso relativamente dilatado en el tiempo. Vimos que con la actual situación de COVID y con la actual pandemia se lograron una serie de objetivos, que era adecuar una situación asistencial, social, psicológica muy compleja ante una, digamos, situación que nos había llegado absolutamente nueva por parte de lo que es una pandemia en nuestra sociedad, que no la habíamos vivido nunca. Y entonces nos inquietó no tan solo reconocer el trabajo de las personas, de quién había hecho, sino el qué se había hecho, cómo se había hecho, ¿no? Entonces pensamos de que era una experiencia que no podíamos dejar de transmitir, ni tampoco dejar de estudiarla, dejar de reconocer a personas que habían colaborado en el desarrollo, yo diría, exitoso de la primera fase de esta pandemia, y que luego sus logros y sus métodos, que entraban dentro de lo que era la profesión del Project Management, deberían tener una continuidad y podrían ser perfeccionados. Entonces, en un debate de la Junta Directiva, en un debate remoto, telemático, como es lógico, de la Junta Directiva de la asociación, nos propusimos indagar qué personas podían darnos, orientarnos en este mundo de cómo hay que actuar en situaciones de emergencia, y en situaciones de emergencia con gran impacto social. No es tanto el cartel anunciativo de nuestra jornada, que son 2 personas, sino fundamentalmente en estas situaciones que tienen una trascendencia social muy importante. Y entonces vimos que nos podían ayudar estas 2 personas que estarán fundamentalmente hoy dando la ponencia. Una de ellas es Mónica Moya. Mónica Moya es arquitecta y estuvo desarrollando su actividad principal durante 20 años en una organización empresarial dedicada a la gestión de las instalaciones y gestión del confort y también al facility management, con lo cual conoce perfectamente lo que es esto de las técnicas de gestión de proyecto. Y en estos momentos ocupa unas funciones, yo diría, muy relevantes en lo que es el Departamento de Emergencias de la Generalitat, y es responsable de la gestión de proyectos y estrategias en el sistema de emergencias médicas, en el SM. Entonces creemos, y creo personalmente, y creemos en la asociación, que seguro que nos va a aportar una visión no tan solo de los challenges que ha tenido que abordar, sino fundamentalmente con una visión de lo que es desde un project manager o una dirección integrada de proyecto. Y la otra vertiente que nos interesaba también colocar era cómo se veía esto desde el estamento médico, desde el estamento profesional, más profesional de lo que es asistenciar a las personas. Entonces nos acompañará hoy también, la segunda parte de la presentación será a cargo de Oriol Estrada, que es médico que tiene una dilatada presencia en el tema hospitalario, desde el Hospital de Martorell, Sant Joan de Déu, incluso en el Hospital Universitario de Germans Trias y Pujol,
y que en estos momentos es director de Innovación y Procesos Transversales y Innovación Clínica del Instituto Catalán de la Salud. Entonces tiene una posición relevante en lo que es la gerencia territorial, y la gerencia territorial se dedica fundamentalmente a abordar este tipo de situaciones. Entonces pensamos que con estas dos visiones podríamos acometer, y seguro que nos enriquecerá mucho, de cómo se ha gestionado, aparte de conocer, saludar y agradecer el esfuerzo a las personas que están detrás de estos logros que se han tenido, que nos transmitan sus mejores sensaciones y sus mejores experiencias. En todo esto no me queda nada más que agradecer a los demás miembros de la mesa, como Espera Casteltor, secretario del Colegio de Arquitectos, Isidra Roca, que es miembro de la Junta, y Marité Alonso, que también es miembro de la Junta, que están presentes en el back office de esta presentación y tendrán una actividad relevante a lo largo de esta sesión. Muchísimas gracias y podemos empezar cuando quieras. Isidra, ¿quieres añadir alguna cosa? No se oye. Creo que tienes que activar el micro. Sí, ya está. Correcto. Vale. Bueno, yo quiero rememorar un poco una de las sesiones que ya hemos tenido. Recuerdo cuando contrapusimos dos proyectos. Uno era una sesión interesantísima con Pere Masías y Xavier Bassiana, en la que, por un lado, teníamos un proyecto de una envergadura tremebunda, con un importante apoyo institucional detrás, como era el tranvía, y que, sin embargo, no avanzaba. Y que, sorprendentemente, teníamos un proyecto iniciado por Xavier Bassiana en una locura, en una finca en situación de fuera de ordenación, y que, gracias a tener detrás un conjunto de apoyos ciudadanos, de ir improvisando, de ir lanzándose con unos objetivos muy claros, se había convertido en un proyecto de éxito. Entonces, realmente esto de la gestión de proyectos tiene estas dicotomías muy extrañas. Desgraciadamente tenemos la suerte de que la sesión de hoy viene muy al pelo de lo que nos estamos enfrentando. Yo he tenido la oportunidad de conocer a Oriol Estrada desde hace mucho tiempo y agradezco mucho el interés que siempre ha mostrado por la gestión de proyectos, un poco algo que reclamamos desde la asociación. Recuerdo cuando teníamos los primeros debates si era una asociación de arquitectos o quedaba abierta a todo el mundo, reclamamos para crecer que en esta asociación pueda haber todas aquellas personas capaces de entender que un proyecto hay que liderarlo, hay que tener el arrojo para conseguir formar equipos y hay que conseguir alinear todos los interesados al respecto. Y en este sentido siempre nos vamos encontrando de vez en cuando y vamos hablando en estas situaciones, y tuve la oportunidad de preguntarle ¿cómo va esto? Y entonces se hizo algunas aportaciones que ya en aquel momento dije hay que arrastrar a Oriol a esta intervención, y también es la forma de introducir a alguien que no es de la profesión de la arquitectura o de la ingeniería para que nos exponga que esta visión, esto nos compete a todos, ¿no? Lo importante de que detrás de cada situación, si queremos llegar a unos objetivos concretos, tiene que haber una persona, tiene que haber un perfil formado que sepa liderar, que sepa saber a dónde vamos, aunque, como en el cartel de esta sesión, implique que, que el cable se está cortando, hay que tomar decisiones al minuto y hay que ir muy rápido en la toma de decisiones. Solo quería apuntar estas cosas. Para los que nos están viendo, el chat está abierto, por lo tanto, si queréis formular preguntas, Marité las irá compilando en el debate final. Haríamos al revés de como decía Jordi, nos haría primero la intervención Oriol Estrada, entre 15 y 20 minutos, y después nos seguiría Mónica, 15-20 minutos más, para tener estas dos visiones contrapuestas o distintas o con visiones de perfil distinto, aunque vayan a hablar de lo mismo, de lo que es la gestión de proyectos en situación de emergencias. Por lo tanto, paso la palabra a Oriol. Y muchas gracias por participar en este evento. Muchas gracias a vosotros. La verdad es que me estáis poniendo en un compromiso porque
yo creo que no sé si os voy a defraudar y si aparte de ser el primer no ingeniero o no que habla en vuestra asociación, voy a ser el último después de la mala experiencia que vais a tener, ¿no? Y cuando me decían entre bambalinas que había preparado una presentación provocativa, yo creo que es provocativa para un project manager ortodoxo, porque se puede decir que en el background profesional o personal mío, lo que tenga de project manager es más bien de project manager heterodoxo, desde la visión de alguien que tiene la mente desordenada y caótica que pueda tener un médico, y que además en una situación como la que os voy a presentar, yo lo he bautizado como el manual del project manager en apuros, ¿no? Es decir, si alguien espera encontrar un manual, no lo voy a hacer. Probablemente voy a explicar cosas que van absolutamente en contra de lo que se explica en los manuales. Por eso va a ser, espero que divertido. Y el único problema es que tengo situaciones o casos que pueden ser interesantes de explicar, yo creo que para demasiado rato. O sea que le ruego a Isidra y al resto de moderadores, aparte de la gentileza, agradecerles la gentileza y la imprudencia de haberme invitado, que cuando pase el tiempo me corten sin piedad. ¿De acuerdo? Y vamos allá. No sé si se ve la presentación. ¿Sí? Bueno, pues este es el escenario del que os quiero explicar. Este es el Hospital Germans Trias y Pujol, que está cerca de Barcelona, pero no es bien Barcelona. Es un hospital que tiene paradojas, está en medio de un parque natural, tiene una visión espléndida de Barcelona. Nos ahorramos la mayor parte de la contaminación de los que vivís o malvivís en el centro urbano. Y eso tiene sus ventajas, pero ahí se acaba. Lo demás es que estando muy cerquita de Barcelona, para muchas cosas, especialmente en situación de crisis, no somos Barcelona, ¿no? Y dejadme que os haga un poco de introducción. Cataluña tiene un sistema de salud público dividido en regiones sanitarias. Yo pertenezco, como bien ha dicho el moderador o el presidente de la asociación, a un proveedor que es el Instituto Català de la Salud, que es el proveedor más grande de servicios de salud de Cataluña, que a su vez tiene dividida el territorio en regiones sanitarias. Esta que veis pintadita aquí es a la que yo pertenezco, la Gerencia Territorial Metropolitana Norte. Es un ámbito mixto de predominio urbano que da servicios de salud a 1,5 millones de personas. Gestionamos aproximadamente unos 104 equipos de salud de atención primaria, un hospital terciario que es el Germans Trias, este que os explicaba. Tenemos en estos momentos ya unos 9.000 profesionales, estas cifras están inadecuadas. Somos una organización que gestionaba 500 millones de presupuesto, ahora ya vamos por 600 y vemos, como os digo, pues todos los servicios de salud de 1,5 millones de personas que, como veis, las cifras son bastante importantes, ¿no? Yo me centraré en lo que es el hospital universitario, que es un poco donde os quiero contar qué es lo que pasó a nivel de project management en apuros, como digo. Es un hospital terciario de los 5 de alta tecnología de Cataluña, por cierto, no es el quinto, para envidia o mal humor de alguno de mis compañeros. Damos aproximadamente unas 40.000 altas al año, gestionamos unas 16.000 cirugías, tenemos todas las especialidades acreditadas, 4 líneas de trasplante, hacemos más de 200 cirugías robóticas, bla, 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 bla. 3.500 profesionales en este momento y, como podéis ver, un compromiso con la sostenibilidad económica. Somos un caso raro en la sanidad pública porque desde hace 7 años estamos empeñados en cerrar nuestras cuentas a déficit cero, teniendo en cuenta que somos un organismo público. Este año vamos a romper la baraja, como podéis imaginar. Y no solo es un hospital, sino es un es un campus de salud donde hay otra institución hospitalaria, que es el Instituto Guttmann, y además hasta 12 institutos y centros de investigación, lo cual convierten al polo de Can Ruti en uno de los campus más potentes en el sur de Europa a nivel de biociencias. Y vamos a lo que hay, ¿no? Pues la crisis COVID, como veis, y esto son datos de ayer por la tarde, estalló hace apenas 9 meses, pero ya vamos por 40 millones de infectados, por más de 1 millón de muertos, y estas cifras en España, como todos sabréis, son especialmente relevantes. Dentro del enfoque de una crisis, y lo que vamos a hablar es de cómo hemos gestionado una crisis, podemos contemplar un enfoque global, sistémico. Creo que este va a ser el enfoque que nos va a hacer Mónica y que además seguro que su presentación va a excusar todo el rollo que os voy a soltar yo, que probablemente no va a ser muy interesante, con lo cual hablo más tranquilo.
porque como se dice en catalán, el plat fort ve després, ¿no? Pero hay dos niveles más, aparte del nivel del sistema, el nivel sistémico, que es el nivel meso, que es en este caso el territorial, es este territorio que os contaba, donde hay muchos ejemplos, muchas enseñanzas interesantes, cómo ha sido la gestión a nivel de todos los recursos sanitarios integrados, no solo del recurso del hospital, y luego lo que podríamos decir un nivel meso más pequeño o micro, que es en este caso el que yo he elegido, que es el Hospital Germans Trias i Pujol. Por lo tanto, vamos a imaginarnos que este es nuestro nivel, vamos a hablar de crisis COVID, primera ola, las primeras semanas de la crisis, marzo del 2020, hace un siglo, es decir, hace apenas 6 meses, y lo vamos a hacer desde este punto de vista de cómo vivió un gran hospital, pero una organización limitada y local, esta crisis, ¿no? Y el impacto, como podéis ver, no me he ahorrado, no he querido ahorrar poner esta gráfica, en la cual podéis ver que en el pico máximo de estas primeras semanas nosotros llegamos a tener 720 pacientes COVID ingresados en un hospital de 550, en total 600 camas, y que además estos pacientes no solo era el pico del primer día, sino que se alargaron en el tiempo y, como podéis imaginar, a partir de finales de la última semana de julio, esto ha empezado a rebrotar y ahora está cogiendo pues, una cinética importante, ¿no? Y me permitiréis que ahora hable de lo que ha sido, lo que para mí es una gestión de una crisis, una contingencia brutal en este enfoque local de hospital, pero que podría ser cualquier otro hospital, como digo, del territorio, probablemente de todo el entorno que conocemos a nivel internacional, cómo se ha vivido y qué es lo que se ha desarrollado, ¿no? Y pensando en esto, establecía lo siguiente, ¿no? ¿Cómo definiríamos esta crisis? Pues de entrada estamos delante de un problema muy complejo, multifactorial y de una evolución hiperaguda, es decir, que explota, se viene a venir durante semanas, pero que explota en nuestro territorio, en este caso Cataluña, en cuestión de días. Es un problema que además tiene un crecimiento exponencial, vendría a ser un tsunami, para entendernos. Tenemos un segundo factor importante, que es el bajo conocimiento del problema en sí. No sabemos cómo hay que tratarlo, no sabemos qué dimensión tiene, no sabemos cómo afecta ni cómo se transmite. Nos empiezan a llegar, estoy situado en marzo, a primeras informaciones de China, todas mezcladas sin saber muy bien, y de Italia, sin saber muy bien qué valor científico real tienen. Por tanto, no hay una estrategia definida. No solo eso, sino que en esta dinámica exponencial aparece un incremento explosivo de necesidades, ¿no? Con lo cual se crea en pocas horas una rotura logística en todas las líneas, tanto de aprovisionamiento como de prestación de servicios en nuestro y en otros hospitales. Y a todo esto, ¿cómo respondemos a nivel de sistema? Pues con soluciones convencionales, centralizadas y prácticas, ¿no? Es decir, a principio todos tranquilos, el hospital de referencia en Cataluña, el clínico lo controlará todo centralizado en un hospital, todo centralizado en una UCI, e incluso se llegan a dar mensajes de por favor, no llaméis al alarmismo, no sobreactuéis, vamos a estar tranquilos, vamos a conservar la calma, esto es una anécdota. ¿De acuerdo? Llegado a este punto, a mí hay una anécdota, como ya os estoy pegando mucha chapa, y un poco el manual del buen presentador dice que hay que distraer de vez en cuando. Permitidme que os presente a Tom Burke, ¿no? Y esta es una anécdota que es muy anterior a Fosbury y demás, pero que ilustra exactamente esto, ¿no? Si quieres ganar hay que arriesgar, si quieres hacer cambios tienes que tomar riesgos, ¿no? Y estamos situados en esta foto en las primeras Olimpiadas de la era moderna en Atenas, 1896, y como podéis imaginar, si os digo que gana 2 medallas olímpicas Tom Burke, en este caso la final de 100 metros lisos, y os preguntara ahora a todos quién es Tom Burke, seguro que a estas alturas todos habéis visto que es el segundo por la izquierda. Tom Burke era un estudiante de Harvard que puso en práctica meses antes una salida, que es esta salida en cuclillas, que permitía una palanca inicial mucho más explosiva, con lo cual ganaba una carrera, unos metros de carrera, y el resto de compañeros, como veis, empleaban distintos métodos. Una de las anécdotas, si veis detrás los jueces, estuvieron a punto de desclasificarlo por postura indecorosa, pero la verdad es que él se arriesgó y ganó 2 medallas. Es decir, a partir de ahora, si queremos gestionar una respuesta adecuada en una crisis que nos destroza los manuales y los esquemas, pues vamos a tener que arriesgar y vamos a tener que improvisar, aunque nos descalifiquen o perdamos la partida, ¿no?
¿Y qué es lo que se pide en estos casos? Pues una respuesta multifactorial, porque hay que descomponer en distintos factores ese problema tan complejo, que tiene que ser coordinada, que probablemente primero coordinada a nivel local, pero en el primer momento en que podamos tenemos que restablecer esa coordinación sistémica, que tiene que ser una respuesta dinámica, no es una respuesta de paro y ya está, ya he hecho lo que tocaba, ¿no? Tenemos que ir modificando y adaptando esa respuesta en ciclos de horas o de días o incluso más adelante de semanas. Tiene que ser multiparticipada, no vamos a hacerlo con un colectivo, con unos líderes al uso, sino que vamos a tener que emplear a todo el mundo que, como quien dice, pueda coger un pico y una pala y sepa hacer alguna otra cosa más. Y además tiene que ser de contingencia. Las soluciones bonitas y elegantes y ortodoxas no nos van a servir, ¿no? En este caso, y paso a explicaros un poco cómo lo organizamos nosotros, descompusimos nuestro problema en una lista de problemas, ¿no? La primera semana fue una semana de incertidumbre de que a nivel sistémico estábamos parados y centralizados y nosotros mismos estábamos arrojados en un mando único que nos impedía tomar decisiones como las que os estoy planteando. A partir del momento en que la ola nos ahogó y ahogó el liderazgo convencional y se llevó el manual, empezamos a ver cómo éramos capaces de trabajar de forma multifactorial y empezar a establecer toda esta serie de abordajes menos ortodoxos, ¿no? De entrada, empleamos y identificábamos que teníamos un problema para garantizar el dispositivo asistencial, cómo el hospital iba a dar respuesta clínica, y ahí podemos añadir muchos factores. La bioseguridad y los equipos de protección fue otro. La capacidad diagnóstica, es decir, el laboratorio es imprescindible en un momento en que lo único que podemos hacer es saber si un paciente tiene o no tiene la infección, es o no es contagioso, tengo o no tengo que aislarlo. Eso nos va a marcar toda la conducta, por tanto, es un elemento que nosotros identificamos como capital en el minuto 1. El tratamiento y los equipos de soporte vital es muy importante, como veremos. La integración de todos los equipos, de toda esta respuesta que vamos a trabajar, es importante para que al final toda esta respuesta desmultiplicada o multifactorial que estamos haciendo vaya a la una, es decir, la orquesta tiene varias secciones, pero tiene que haber uno o varios directores que la hagan sonar bien. La comunicación y el enlace es importantísimo, no solo a nivel profesional, es una crisis que, como anécdota, se manejó y se resolvió, yo creo, las 2 primeras semanas a base de WhatsApp, nos guste o no nos guste, pero fue lo que ayudó aquí y en otras partes a sobrevivir. Creamos desde el primer momento un sistema de información ad hoc propio que luego se reforzó con el sistema de información sistémico, pero que tardó más en llegar y en aportar información fiable. También lo tengo que decir. Es lógico porque el nivel de complejidad es mucho mayor. La infraestructura y los espacios de apoyo fueron una aventura en la cual pasaron cosas increíbles que intentaré contaros si el tiempo no me ahoga, cosa que ya veo que va a ser difícil. Y la organización logística que también garantizó que en los peores momentos no faltara nada. ¿Qué es lo que pasó? Y esto es importante. Pues fijaros, de alguna forma, esto es una UCI que 3 semanas antes de ser una UCI de campaña era una estructura metálica de unos módulos que tenían que ser edificios de oficinas en el hospital. Pues en 3 semanas se concluyó la obra, se equipó como una UCI que, por cierto, en el argot, como ves, es una UCI de campaña, tiene el sobrenombre de la granja, ¿no? Porque parece una granja de pollos, eso es verdad, pero tiene todos los elementos imprescindibles para que la gente pueda sobrevivir y tenga un apoyo vital como en una UCI estándar, ¿de acuerdo? Entonces, estos elementos son los que vamos a ir trabajando y vamos a ir intentando garantizar precisamente para saber que esa respuesta que queremos dar nos va a permitir en tiempo y forma récord cubrir todas las necesidades que nos aparecen. No solo esto, sino que aparte de esta primera cálculo de reprogramación asistencial, y se me ha olvidado decir que durante las primeras semanas llegamos a abrir 7 espacios diferenciados de UCI en gimnasios, en bibliotecas, en salas de partos, en unidades de neonatos, en consultas externas. Pensar que llegó un momento en que abríamos una UCI nueva cada 3 días, ¿no? Pues esto implica que había un equipo de ingenieros, de técnicos, de operarios que estaban
limpiando, diseñando, instalando, preparando, verificando, y tal como salía el personal de limpieza ya estaba entrando el primer enfermo, y eso pasó hasta 7 veces. Habilitamos, como veréis, un hospital satélite en el Institut Guttmann, a 200 metros escasos de nuestro hospital, y habilitamos otro espacio auxiliar, que es un hotel próximo al hospital, con 100 habitaciones libres para tratar, ¿no? Otro reto importante fue conseguir equipos de protección sanitaria, equipos de protección personal para todo el personal sanitario, y no solo para el hospital, sino para esos 104 equipos. Eso consistió en tener un equipo operativo contratando, buscando alternativas, buscando contratación de materiales como en todas partes. Es decir, había una situación dramática de rotura de stocks, pidiendo evidentemente al sistema, y ahí Mónica nos lo explicará probablemente después, que empezó a aportar en tiempo récord, pero que hasta que no consiguió establecer un suministro, pues evidentemente tuvimos que espabilarnos cada uno por nuestra cuenta, consiguiendo que fabricantes locales nos ayudaran y nos dieran ese stock de contingencia que si no nos hubiese permitido trabajar. Y todo ese esfuerzo, como digo, fue uno de los grandes ámbitos. El segundo fue el esfuerzo diagnóstico, y este es un caso de uso que me gustaría tener 2 minutos para explicaros si consigo llegar a tiempo al final, en el cual conseguimos cambiar el paradigma de tener una unidad artesanal con 2 microbiólogos que eran capaces de hacer 15 determinaciones de PCR al día. En 6 meses tenemos un laboratorio con un equipo de 50 personas que están haciendo 6.000 PCRs al día, y en una semana empezaremos a hacer 10.000, ¿no? No solo se trata de poner equipos, sino de introducir un cambio cultural y un sacrificio, un esfuerzo de todo el equipo en tiempo récord, ¿no? Evidentemente, los equipos de soporte vital fueron un reto. No teníamos más que un parque de 43 respiradores. En el momento crítico llegamos a tener en ese pico que os he enseñado un mes después de empezar la crisis, 120 personas intubadas. Es decir, llegamos a conseguir, o tuvimos que conseguir, unos 80 respiradores. El SEMAI, y esto es lo que os veis aquí, el Servicio de Emergencias Médicas, fue una de nuestras hadas madrinas, probablemente la más grande, pero también tuvimos un equipo dedicado a conseguir respiradores de clínicas privadas, de desmontar quirófanos de otros hospitales, y en algún momento incluso de conseguir respiradores de clínicas veterinarias que son aptos para el uso humano, en caso de que, llegado el momento, no tuviéramos que renunciar a darle soporte vital a nadie. Incluso hay otro caso de uso que no creo que os pueda explicar, pero dedicamos un pequeño equipo a inventar un respirador de contingencia en 12 días récord, que seguro que conocéis porque se fabricó el proceso industrial en SEAT, que hizo la propaganda y que fue muy conocido, pero que es el respirador Oxygen que salió de este hospital y de uno de nuestros equipos de innovación, ¿no? ¿Y todo esto cómo se hace? Pues integrando esa respuesta asistencial, es decir, convirtiendo absolutamente patas arriba el hospital en un tiempo récord de menos de 10 días. Es decir, simplificando personal de 50 unidades y servicios en simplemente 6 unidades o áreas de atención, urgencias, diagnóstico, hospitalización convencional, relación o telemedicina y unidad de críticos, categorizando a nuestro personal sanitario como experto de segunda línea o personal vulnerable, es decir, los expertos, evidentemente, los intensivistas o los anestesiólogos son expertos en cuidados intensivos, pero había otras personas que tenían también esos conocimientos, aunque no fuera su especialidad, fueron segunda línea y trataron ahí. Igualmente montamos unidades de hospitalización COVID con infectólogos, pero también con pediatras, con neurólogos, con rehabilitadores. Es decir, hicimos una reconversión y formamos a la gente en pocos días para que pudieran ir cubriendo las áreas que se iban abriendo, y no solo eso, sino también las bajas que se iban produciendo en el equipo. Todo esto, junto con este increíble equipo de ingeniería que, como os digo, fue capaz de montar hasta 7 UCIs y 2 hospitales de contingencia, uno en un hotel y otro en un pabellón del hospital del Institut Guttmann, se consiguió a base de dividir a la gente o de conseguir desintegrar o factorizar los problemas y
dar liderazgos informales y formales a aquella gente que no solo tenían los galones, sino que tenían la aptitud, la voluntad o el conocimiento para hacerlo, ¿no? Y esa fue una de las garantías. El reto logístico, como digo, fue mayúsculo y no voy a hablar de él porque supongo que Mónica nos va a poder contar mucho, pero como podéis imaginar, esto es una UCI montada en la biblioteca del hospital, que desde que era una biblioteca con libros y sillas hasta esta imagen pasaron 4 días. Entonces, imaginar todo el material que hace falta para el soporte vital de pacientes complejos, como os cuento, ¿no? Pues todo esto se consiguió a base de esa gestión incentivando al personal. Otro elemento clave, como ya he dicho, son los sistemas de información y esto a nosotros nos permitió saber en qué estábamos. Y fijaros, solo como muestra de esfuerzo, nuestro hospital hace apenas 7 meses tenía 600 camas, ahora tiene 900. Hemos incrementado un 45% la capacidad estructural. Hemos construido un hospital modular justo en nuestro parking. Hemos construido en esos módulos que estaban creciendo una UCI modular para 600 personas. Tenemos capacidad en nuestro hospital y en el instituto, que os digo aparte, para ingresar hasta 350 pacientes COVID. Este esfuerzo solo se consigue si tienes un increíble equipo humano que está en ello. Sé que voy en tiempo de descuento, por tanto, cuando Isidra diga, yo me callo y acabo. El caso del laboratorio no me voy a entretener, pero ya os lo he contado. Es el cambio cultural, cómo se pasa de 60 PCRs al día a hacer aproximadamente unas 25.000, perdón, de 60 PCRs a la semana a 25.000 en apenas unos meses y, como os digo, a partir de la semana que viene duplicaremos. Esto es la biblioteca desmontada y os preguntaréis, ¿y dónde fue a parar? Pues mirar, cuando estábamos agotando nuestra capacidad de reserva en el hospital, vimos que teníamos un pabellón al lado y con apoyo de la Diputación de Barcelona organizamos un hospital de campaña. Por cierto, un detalle importante, aquí hay varias soluciones creativas. No había instalación de oxígeno, conseguimos un contacto con la Petroquímica de Tarragona, obtuvimos un permiso excepcional y toda la instalación de oxígeno centralizada para 70 pacientes está hecha con material de oxígeno industrial, que al final es el mismo, solo que no tiene la acreditación sanitaria, pero más vale dar oxígeno con material industrial, que es exactamente el mismo sin acreditación, que no que se te muera la gente ahogada. Y esto se hizo también en 5 días. Como puedo decir, robamos, entre comillas, una instalación de seguridad de un parking y conseguimos tener un dispositivo centralizado de seguimiento de estas camas. Adaptamos también una monitorización Wi-Fi y solo en 5 días, como os digo. En el caso del respirador, es lo que os he contado, trabajamos en un aparato que era simplemente un ampú mecanizado con un sistema que además se hacía con componentes de automóvil, que su coste es de 150 euros, que llegamos a usar en algunos casos, como es este de la pantalla, que afortunadamente, gracias a que el sistema empezó a proveernos a nosotros y a otros centros de todo el material regular, pudimos retirar en reserva, pero que en estos momentos se ha compartido open source con más de 60 países de todo el mundo. En algunos de ellos han utilizado estos planos, han utilizado el asesoramiento que les hemos dado todo el grupo que hizo posible este proyecto y han podido dar atención con estos respiradores. Estoy acabando ya. Lecciones no aprendidas. Como veis, la lección no aprendida siempre nos lleva al principio de la historia, la casilla número 1. Yo soy un darwinista sanitario, creo mucho en la evolución de las especies, ¿no? Darwin decía que no es ni el más rápido, ni el más fuerte, ni el más inteligente el que sobrevive. Sobrevive el que es más capaz de adaptarse, el que se adapta antes. Y esto es uno de los aprendizajes que hemos visto. Lecciones para tener en cuenta, fijaros, hemos armado mucho nuestros hospitales, pero en todo el territorio, no solo aquí, hemos perdido la batalla en la comunidad. Este es el marcador de nuestro sistema de información por el cual tenemos un hospital perfectamente preparado para una segunda ola, pero no hemos sido capaces de frenar a tiempo que nos venga esa segunda ola. Sí que es verdad que ahora como mínimo estamos viendo cómo viene, que antes no la vimos, ¿no? Y otras lecciones que yo quería dar como aprendizaje y de alguna forma para mí importantes, ya para ir acabando esta ponencia un poco meteórica, perdonar que he querido comprimir mucho contenido, es un poco el decir
tenemos que dejar de improvisar en un momento dado. Nosotros decidimos que había que dejar de improvisar a las 6 semanas. Tuvimos que decir a mucha gente que estaba trabajando con ilusión en soluciones de contingencia que pararan porque lo que estaban haciendo ya no era útil, pero más vale eso que tenerles engañados. Y sobre todo, mientras estás actuando en la contingencia del día a día, empieza a pensar en el mañana. Decir también que uno de los elementos pendientes es que el sistema y todo lo que hemos vivido no nos ha dejado pensar bastante en las secuelas que está dejando la infección COVID a nivel social, a nivel psicológico y a nivel sanitario, que esto va a tener un coste, que este coste va a ser tanto económico como social y tenemos que empezar a ser conscientes de ello, y que además pues, ha tenido un coste que es toda aquella atención no COVID que se ha visto desplazada, neoplasias, personas que tenían que ser operadas, enfermedades graves, en las cuales tenemos que ir pensando, ¿no? ¿Qué conclusiones o aprendizajes me gustaría dejar en el momento de acabar? En primer lugar, que cuando gestionas la contingencia tienes que dejar a margen el manual, tienes que confiar en el liderazgo espontáneo de la gente, empoderar a los profesionales, crear grupos operativos, aplanar la estructura de mando, objetivos claros y autonomía de actuación para todo el mundo, iteración de las respuestas en ciclos cortos y alargando a medida que vaya, planificación y previsión a horas cuando es el momento crítico y alargando a días, semanas cuando toca, y sobre todo confiar mucho en el liderazgo de las personas. Las crisis las resuelven las personas, no las organizaciones, sobre todo las personas expertas. Es decir, nosotros hemos basado nuestra gestión en el liderazgo experto de médicos, ingenieros, enfermeros, celadores, técnicos y sobre todo, y permitirme que os lo diga, y ya habéis visto que en realidad lo que hemos hecho es aprender a ir sobre la marcha como organización. Humildad. Humildad de entender que al fin vale más que el ego. Es decir, en un hospital donde hay muchas primas donas y donde el 80% de nuestros profesionales son titulados universitarios, es más importante entender que tenemos que ceder protagonismo y el fin lo vale y, por tanto, diluir nuestras autoridades o nuestros cargos o nuestras responsabilidades y dar paso a esa responsabilidad colectiva que es la única que puede hacer frente a un tsunami. Muchas gracias y espero no haber sido demasiado pesado o haberos dormido. En todo caso, seguro que Mónica ahora mejorará lo que yo acabo de hacer y tendréis aprendizajes más provechosos. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Oriol. Hola, buenas tardes. ¿Me conecto yo entonces ya? Sí. Sí, Mónica. Voy a compartir la presentación. A ver si... Vale. Buenas tardes a todos. Muchas gracias a la Asociación Catalana de Project Manager por contar con nosotros para explicar nuestra experiencia. Yo creo que el orden de las presentaciones, Oriol, realmente ha sido muy lógica porque tú has hablado del general, del hospital concretamente, del crecimiento de la parte médica, laboratorios, infraestructuras. Yo me voy a centrar como un poco más en el detalle del tema de los pabellones salud y cómo preveemos actuar en base a lo que hemos aprendido. Entonces, muchísimas gracias. Si os parece, empiezo un poco situando lo que voy a comentar, ¿no? Quiero explicar un poco lo que es el SEM y el por qué al final nos hemos liado en según qué temas. El COVID, que ya lo ha explicado Oriol, la afectación que ha tenido a nivel mundial, qué hemos hecho durante la pandemia, cómo lo hemos hecho. ¿Cómo prevemos ahora? Pues hemos redactado planes de contingencias desde el CatSalud a nivel general y desde el SEM pues a nivel particular para el tema de estar preparados por si es necesario montar infraestructuras nuevas, ¿no? Y bueno, finalmente unas reflexiones de lo que yo creo que el director de proyecto pues tiene la importancia en estas situaciones, ¿no?
Para situaros un poco, el SEM es la empresa pública que es encargada de gestionar y dar respuesta a las peticiones de asistencia de urgencia y emergencia sanitaria extrahospitalaria en Cataluña. Se reciben a través de un teléfono único, que es el 112, junto con los otros cuerpos de emergencias, bomberos y policías, etcétera, y también el 061, que es un teléfono que ofrece información sanitaria telefónica y atiende a todas las demandas. Sería como la primera llamada que se puede hacer para hacer una consulta, ¿no? Entonces, hay muchas cosas de las que yo tenía preparadas aquí para decir que Oriol las ha dicho, ¿no? El COVID, bueno, pues llegó en diciembre del 2019 en la China, a finales de mes de febrero llegó aquí en Cataluña. Todos tuvimos que adaptarnos a esta nueva realidad, todos, las personas, las familias, las empresas, teníamos que vivir al día una evolución que estábamos totalmente desbordados y yo aquí añadiría, no sé si un tema ¿se ha ido la presentación? Si es una visión personal o conjunta. Lo hemos hecho y lo hemos hecho bien. O sea, ¿alguien está tocando o soy yo? Vale. ¿Esto va bien? Sí, vale. Hemos dado la respuesta que se tenía que dar y nos hemos ido adaptando a nivel que la crisis, pues este tsunami ha ido creciendo. Realmente en ese momento fueron 15, 20 días críticos. No sé si Oriol aquí me corregirá. Es verdad que ahora viene lo mismo en un más largo tiempo, o sea que aquí tenemos que estar preparados para aguantar como sea, ¿no? Entonces, cuando hay una catástrofe, pues según la OMS, se necesita pues darle una respuesta extraordinaria desde todos los sectores. Aquí es donde aparecemos pues los arquitectos, los ingenieros, los médicos, etcétera, etcétera, ¿no? Todos los procedimientos habituales se tienen que transformar para poder dar respuesta, ¿no? El SEM en este caso ha tenido que crecer, igual que todos los hospitales, para dar respuesta a las llamadas telefónicas y de las 8.000 camas adicionales que se sumaron en el momento crítico a las 12.000 que ya existían en el sistema sanitario catalán, pues nosotros hemos hecho lo que sería la logística de repartir los respiradores a medida que iban llegando. Es verdad que, como ha dicho Oriol, cada hospital se buscó la manera como fuera de comprar donaciones, veterinarios, buscábamos respiradores y camas allí donde fuera, ¿no? Hemos tenido que sistematizar procedimientos, procesos y mantener el punto de vista humano y sanitario. Hemos industrializado, pero no nos hemos olvidado de las personas. Aún así ha sido una parte bastante complicada. Dentro de esta situación, pues hemos colaborado poniendo oxígeno, como también ha dicho Oriol, en este caso en las residencias. Cuando empezó a petar el tema de las residencias, pues tuvimos que hacer unos proyectos para ir poniendo oxígeno en las residencias. Entonces, nosotros como SEM no habíamos nunca tenido que montar, una cosa son los hinchables o infraestructuras temporales, ¿no? Pero montar infraestructuras sanitarias, pues no lo habíamos hecho nunca. Y aquí el reinventarse, el adaptarse, la flexibilidad, un poco como también hemos dicho, ¿no? La importancia entre los sanitarios y los profesionales de infraestructuras, ingenieros, arquitectos, es imprescindible para esta buena gestión, ¿no? Entonces, entrando un poco en el tema de los pabellones salud, que yo quería comentar el qué se ha hecho y el qué pretendemos a partir de ahora, que creo que es lo que puede ser interesante. Igual que Oriol ha citado que ocuparon el pabellón Goodman para poner 70 camas, pues se llegaron a montar 1.271 camas en pabellones deportivos y, como ha dicho él, se montaron en 5 o 10 días. O sea, esto fue esfuerzo de toda la colaboración del sistema y públicos, privados y todo el mundo pues hacía lo que podía hacer para ayudar, ¿no? Entonces, desde el SEM se montó un almacén logístico. Tú dices, vaya, el SEM es el que traslada personas, atiende temas de salud extrahospitalarios, pero tuvimos que reinventarnos. Entonces, nuestro gerente tenía la información del mapa de toda Cataluña en cuanto a las camas, las UCI, las camas de UCI, respiradores que había, y también había estos algoritmos que estudian cómo va avanzando la pandemia, para poder dar respuesta. Entonces, el SEM, en vez de trasladar personas, que también, pues trasladábamos equipos, que en ese momento se consideró conjuntamente con el CatSalut que era la manera de atender esta pandemia. Bueno, entonces aquí se gestionaba material, tanto el que compraba el CatSalut
Y, como ha dicho Oriol, el WhatsApp, el teléfono, el tú a tú, en las personas, o sea, es lo que ha funcionado. Aquí es donde podemos aprender a sistematizar un poco todos estos temas, ¿no? Se montó un equipo para hacer esta logística. Un domingo me llamaron, puedes venir a ayudar, y aquí se montó un equipo y aquí es donde empezamos pues a colaborar en este sentido. También se tuvo que inventar y desarrollar en horas una herramienta informática para que los hospitales pudieran hacer las peticiones de camas, respiradores y material, equipamiento médico, para que desde el almacén donde estábamos nosotros pues pudiéramos atender, siempre preguntando al CatSalut cómo estaba el tema de las compras y las llegadas de materiales para ir repartiendo. Iban saliendo los camiones y era un minuto a minuto dar respuesta a las necesidades. En este almacén también había un equipo de electromedicina que era el que revisaba los equipos pues, que llegaban de la China con manuales chinos que se tenían que programar, o las donaciones o cesiones. O sea, yo un día, la persona que me contrató me dijo, llama al colegio de fisioterapeutas a ver si nos pueden dejar camas, porque la curva iba creciendo y podía ser que los hubiéramos necesitado. En ese momento no hizo falta. Por tanto, la imaginación, ¿no? El pensar en todas las posibilidades. Otro concepto importante de lo que hemos vivido es el tema de los datos, ¿no? Es qué datos compartimos, quién, cómo. O sea, el WhatsApp y el Excel ha sido nuestro gran aliado, y a su vez mi visión personal es que ha sido nuestro gran enemigo, ¿no? O sea, Excels que van y vienen actualizados y sí que hay una introducción de datos un poco que se convierten otra vez en este Excel, ¿no? Yo creo que es muy importante parar en este punto y decir qué es lo que se tiene que indexar, quién tiene que compartirlo, cómo se recoge, cómo se comunica, cómo lo hacemos accesible, visible, una aplicación, bueno, salir un poco de la improvisación del WhatsApp y del Excel, cómo se analiza, y porque desde aquí es donde se sacan la toma de decisiones, ¿no? Como ha comentado Oriol, una de las infraestructuras que funcionó muy bien aquí en Cataluña fueron hoteles salud, donde podían ir pacientes COVID no graves y por tanto podían estar atendidos. Imaginaros aquí pues los doctores se pasaron gases en algunos de estos hoteles. El SEM trasladó 1.372 personas de hospital a estos hoteles. Un poco ya yendo más al detalle de lo que podría ser la gestión del director de proyecto, se montaron 11 pabellones. Aquí está el Goodman, si lo veis aquí como lo ha presentado Oriol. 11 pabellones con 1.643 camas en un tiempo medio de 5 días, y finalmente no se llegaron a ocupar más de un 20%. Esto también es el aprendizaje de en qué momento cada hospital monta, porque la ola era súper rápida, pero bueno, llegó un momento en que ya no hizo falta. Por tanto, cuando ahora hablaré del plan de contingencias, explicaré cómo pensamos dar respuestas si esto vuelve a ser necesario. Muy importante, en el abril del 2020 la respuesta fueron, como ha dicho él, de la Diputación, entes locales, voluntarios, donaciones, empresas privadas, los bomberos montaron cosas, cuerpos de emergencias de seguridad, etcétera, etcétera. Bueno, algunas imágenes, ¿no? Cómo pasaban los gases en los hoteles. Yo creo que alguna de estas también es del Germans Trias y Pujol. Luego, si entráis en mi LinkedIn, colgué lo que yo en ese momento tenía interés en cómo se estaba haciendo alrededor del mundo. La primera es Irak, la segunda es Brasil, abajo hay Nueva York. Esto no son camas de UCI ni tienen gases, era para atender gente con COVID, pero lo que nosotros aquí montamos sí que tenían instalaciones de gases. Bueno, aquí un poco es que hemos aprendido y cómo podemos estar preparados, ¿no? ¿Cuál es qué pasa a partir de ahora? Aquí me paro, hay letra, pero es que en ese momento todos los hospitales, el 97% de los hospitales eran para atender COVID. Y como ha dicho Oriol, se ocuparon quirófanos, REAs, plantas de hospitalización, pediatrías, comedores, obstetricias. O sea, se paró absolutamente todo lo que era actividad ordinaria para atender COVID. En este momento, CatSalut y todos los hospitales y organismos estamos trabajando para que no sea necesario parar la actividad ordinaria, porque es la que luego recogerá patologías no tratadas o diagnosis no realizadas. Entonces, lo que aquí ahora de lo que se trata es actuar.
Entonces, a nivel de país, en Cataluña hay un plan de contingencias que prevé pues, diferentes tipos de crecimientos. Una es intramuros y otra es extramuros. Intramuros, como ha dicho Oriol, dentro de los hospitales, allí, mira, aquí está otra vez Can Ruti, hay Germans Trias y Pujol. Y el otro es Valdebrón. Allí donde se montaron camas que podían atender UCIs, pues se han mantenido y son UCIs que han crecido del sistema y tenemos más camas para atender. Esta sería el intramuros. Luego abajo a la derecha veréis que el CatSalut ha decidido construir 5 edificios de unos 4.000 metros cuadrados que en principio pueden tener un uso, el que sea necesario en ese momento del hospital, como consultas externas, alguien tiene laboratorios, etcétera, y cuando es necesario se pueden convertir en 100 camas de UCI cada una. Creo que una también a Can Ruti le ha tocado uno de estos edificios. Entonces, arriba a la derecha es donde aparecemos nosotros. Esto es el pabellón 11 de setembre de Lleida, que en un primer momento nos estábamos preparando una reserva estratégica de material y de proyectos para cuando la ola viniera en octubre. Esto lo montamos en julio del 2020 porque el COVID volvió antes de tiempo. Entonces, ahora lo que nos estamos encargando es de coordinar infraestructuras de logística de pabellones para, cuando sea necesario, volver a hacerlos sin tener que parar la actividad ordinaria de los hospitales. Aquí hay unos aspectos que son claves para que esto funcione, ¿no? Equidad en todo el territorio, que sea transversal en todos los sentidos, escalable de pequeño a grande, grande a pequeño, montable, desmontable, que sea controlable, que esté coordinado, que haya un consenso entre todos los especialistas y cómo se gestiona la información y los datos. Esto es un poco los conceptos que creo que son interesantes tener en cuenta. ¿Qué estamos haciendo a partir de ahora? Estamos intentando dar respuesta a nivel global cuando sea necesario montar un pabellón y que desde un punto transversal se decida dónde y cuándo se monta para poder ser ocupables o no en función de ser necesarios. Y por tanto lo que hemos hecho es una lista de todos los pabellones que hay en Cataluña. Aquí también la Diputación nos ha ayudado mucho. Tenemos identificados una serie de pabellones, tenemos el equipamiento médico guardado en almacenes y hemos hecho unos checklists de algunos de los pabellones para saber si eran óptimos para ser montados como pabellones salud. La ventaja respecto al anterior que he dicho, que se montó con voluntariado, con donaciones, etcétera, aquí garantizamos la equidad en el territorio, hay un control, coordinación, las cosas se hacen con orden, la información y la toma de decisiones es transversal, optimización de recursos. Es lo que hemos aprendido, que creemos que ahora tenemos que dar respuesta a nivel de sistema, crear espacios un poco más humanizados, porque sí que cuando tú tienes COVID y te tienes que ir a una de estas instalaciones, pues ver el techo de los pabellones, bueno, pues intentar darle un poco más de humanización y procedimentar y optimizar los recursos humanos, que son muy escasos, porque al final los médicos no se multiplican, tenemos los que tenemos. Ya llegando un poco al final, lo que hemos hecho es un procedimiento de identificar estos pabellones, hacerles un checklist para saber si son útiles o no, si son óptimos para convertirlos en pabellones salud, si tienen espacio para poner los gases fuera, si tienen diferentes accesos para los circuitos de limpio y sucio, si hay una seguridad estructural y de salubridad, que sea una zona que no sea inundable, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, me parecía interesante explicar el proceso que estamos haciendo desde el punto de vista cómo se está organizando. Y luego tenemos un almacén que en su momento ya recibíamos material del CatSalut. El CatSalut ha seguido comprando, nosotros lo estamos almacenando y cuando es necesario lo distribuimos, ya sea para lo que sea ordinario o para lo que sea extraordinario, como es el COVID. Aquí me interesaba mucho explicar que el tema del plan de contingencias lo estamos trabajando, pues un médico, un ingeniero superior industrial, una enfermera y yo que soy arquitecta. Entonces, la transversalidad en esta gestión de proyectos me parece que es muy interesante de tener en cuenta. Aquí un poco cómo montamos en julio, cuando no lo teníamos previsto, cómo se montó pues desde el día 1 al día 17, pues desde la reunión, los planos, aquí el punto crítico era el pavimento, porque no hay pavimento vinílico para proteger los pabellones de madera en stock y, por tanto, aquí vas identificando dónde están los puntos que te puedes encontrar en un futuro. Pues el día 8 las mamparas estaban realizadas, empezaron las instalaciones, llegaron la bombona
el tanque de oxígeno, y en este caso tuvimos que climatizar porque no había aire frío, que es la diferencia que cuando nos enganchó la primera ola teníamos calefacción en los pabellones. Los bomberos vinieron a montar las camas, etcétera, etcétera. Todo esto coordinado con el hospital para que todo lo que sea la gestión de información de esos pacientes pues estuviera digitalizada y cuando llegaban aquí los profesionales ya con su ordenador podían acceder a las historias clínicas. En estos pabellones todo el mundo llega con una ambulancia del SEM porque vienen de un hospital, o sea, siempre son trasladados desde un hospital. Entonces, yo a partir de aquí ya viene un poco más qué propongo, ¿no? ¿Qué podemos hacer como colectivo, como personas? Y pongo dos ejemplos, ¿no? Es decir, compartir la información, trabajar en procedimientos de Lean Design, herramientas que ya existen como el BIM, bueno, pues hacer las cosas de manera colaborativa, porque es la manera de hacerse, y luego, por poner otro ejemplo, pues compartir experiencias. Lo que estamos haciendo aquí me parece que es muy interesante porque el feedback, ahora me ha tocado hablar a mí y otro día pues hablará otra persona, yo he oído cosas de Oriol, el compartir, yo creo que es lo que podemos aprovechar o tomarlo como oportunidad de lo que hemos vivido. Entonces, un poco ya para cerrar, como la invitación era de la Asociación Catalana de Project Manager, pues un poco una reflexión del papel del Project Manager o del director del proyecto en infraestructuras de emergencia, que es para lo que me invitaron, ¿no? Entonces, le pedí a Marité que me dijera pues, cómo lo se describía o cómo lo describías desde la asociación. Pues me parece interesante remarcar lo que todos sabemos, ¿no? Porque es una disciplina que abasta la organización, planificación, motivación y control de recursos humanos y materiales con la finalidad de alcanzar los objetivos de un proyecto y conseguir el éxito dentro de las limitaciones establecidas, ¿no? El ámbito, el tiempo, la calidad y el coste. Yo creo que esta parte es la importante, ¿no? Dentro de las limitaciones establecidas. O sea, como directores de proyectos, en este momento todo eran limitaciones y, por tanto, lo que tenemos que hacer es parar y pensar. Evidentemente, mirando atrás, y sigo insistiendo, se hizo bien y se hizo lo mejor que se pudo, no se podía parar y pensar, allí hicimos, luego pensamos y luego paramos, pues estamos en el momento de aprovechar y trabajar en esta línea. Por último, pues unos inputs que se me han ocurrido, ¿no? Yo creo que Oriol ha dicho algunos de ellos también, ¿eh? La importancia de la adaptación a las circunstancias, tenemos que ser flexibles, tenemos que tener empatía, ser colaboradores, hacer red. Yo, esto de los WhatsApps personalizados para gestionar, o sea, aprendamos a hacer una red de contactos que sea fácil de acceder y que yo tengo el teléfono de electromedicina del Trueta, yo tengo el de, bueno, compartir, ser abiertos en este momento es lo que es más importante. El tema de la gestión de datos, que es un tema por sí solo que se podría estar hablando horas y horas. También creo que Oriol ha hablado de los egos, ¿no? O sea, la gestión de la impotencia, te sientes impotente, y de los egos. Hay que dejar los egos aparte y tirar para adelante. La transversalidad profesional, decidir qué herramientas de gestión y datos se comunican y cómo se comunican. Esto es un tema clave en cualquier crisis. La coordinación entre los cuerpos de emergencia y otras instituciones y particulares. Es importante remarcar que los protagonistas y los directores de proyectos son tanto directores, los gerentes de las empresas y los directivos, etcétera, etcétera, y los operativos, tanto los médicos como los arquitectos, bomberos, ingenieros, y esto es lo que es una suma de expertise y de conocimiento que hay que trabajar. Él ha dicho aplanar la curva profesional, o sea que yo creo que también va un poco por aquí, ¿eh? Cada uno tiene su papel y hay que sacar el máximo de cada uno. Y ya por último, cómo prepararse. Bueno, nosotros en el SEM creemos que la formación y la experiencia es lo que nos da experiencia para futuras olas que ya la tenemos ahora aquí. Yo creo que formarse en gestión de crisis desde el punto de vista de dirección y del operativo es muy importante y nosotros ahora estamos trabajando en una formación en este sentido y podríamos comentarlo. Otra manera que creo que puede ser interesante, como he dicho antes, es promover jornadas como esta y encuentros y compartir información, experiencias y aparte de esto nos ayudaría a compartir el conocimiento y compartir esa vivencia tan intensa que hemos tenido porque a todos evidentemente nos ha dejado secuelas, ¿no?
Y por último, pues encontré esta frase, yo no conozco a este filósofo, pero la vida solo se puede entender mirando atrás, pero se tiene que vivir hacia adelante. Entonces es el momento. Mi presentación iba un poco en esta línea, ¿no? Lo que hemos hecho y cómo podemos hacerlo a partir de ahora. Y en principio esta es la presentación que yo quería compartir con vosotros. Muchas gracias, Mónica. No sé, Marité, si ha llegado alguna pregunta. Bueno, una pregunta, pero es una inquietud de Jordi Seguro, que yo creo que la puede hacer él en voz alta. Yo quería, aprovechando que me ha dado la palabra, yo quería resaltar 2 o 3 cosas que habéis dicho los dos y que yo creo que es muy, muy importante. Yo creo que en este momento habéis hablado de soluciones efectivas, aunque no fueran ortodoxas, o sea, soluciones creativas. Trabajo en red, habéis hablado de confiar en el liderazgo y el compromiso de las personas, de las personas que tienen experiencia, de los que saben, incluso o sea, montar organizaciones que sean más transversales, más horizontales. Creo que Oriol mencionó de fraccionar los problemas para poder concentrarse, o sea, aunque haya uno o varios directores de orquesta, fraccionar los problemas para concentrarse en las soluciones de cada una de las cosas. Y hemos hablado de personas y de infraestructuras. Mónica ha comentado, o sea, las infraestructuras se pueden ir multiplicando, pero el personal no. O sea, y esto Oriol lo debe tener, o sea, podemos montar un montón de camas de UCI, pero es que los médicos y enfermeros y personal, tanto sanitario como no sanitario, que tienen que atender esas camas de más y esas camas de UCI o pabellones de emergencia, son personas y también que también hay que coordinarlas, liderarlas y bueno, y lo de gestionar los egos y también la sensación de impotencia. En estas situaciones de tsunami yo creo que el desaliento también hay que combatirlo y trabajar en equipo es importante. Bueno, Jordi, pregunta, o sea, comenta tú directamente porque no leeré tu pregunta. No. De hecho, creo que la pregunta está en parte respondida, ¿no? Se han dado bastantes soluciones a la inquietud. De todas maneras, digamos que la pregunta, si a nivel de enseñanzas son exportables de la primera oleada a la segunda, donde estamos ahora inmersos o estamos empezando. Pero de todas maneras, yo quisiera señalar, o sea, antes de hacer un repaso a lo que hemos visto, que me da la impresión, o digamos que hay muchas personas que coinciden en el opinión de que a la hora de afrontar una serie de retos en la primera oleada se basó en gran parte en la dedicación más o menos espontánea, más o menos voluntaria, más o menos coordinable de multitud de personas, ¿no? Creo que tanto lo que ha explicado Mónica como lo que ha explicado Oriol, esta movilización de recursos y de voluntad de ir rápidamente en una semana para hacer frente a una situación imponderable, creo que lo denotan. Es verdad que la dirección de proyectos tiene una parte fundamental, como ha planteado Mónica, de gestionar recursos materiales y fundamentalmente gestionar recursos humanos, comunicación, empatía, etcétera, etcétera. Pero de todas maneras, la pregunta iba dirigida a esto, ¿no? Es decir, ¿qué hemos aprendido de la primera que nos sirve para esta segunda? ¿Y qué nos estamos encontrando en esta segunda oleada, a la cual todavía no hemos hecho frente y debemos aprender? No me refiero a la vacuna, ¿eh? No me refiero a las vacunas y estas cosas, sino fundamentalmente a la gestión material y personal, en definitiva. Evidentemente, yo también he intentado no incidir ni ser prolijo en temas de terapéutica ni de ensayos clínicos, que es una parte del conocimiento muy importante que se ha llevado a cabo, y aquí como comunidad científica también ha habido unos aprendizajes que todos podéis estar viendo, es espectacular
O sea, estamos generando una cantidad de conocimiento en meses que probablemente nunca se había visto, ¿no? Y además es un auténtico problema, porque navegar en todo este volumen de conocimiento es bastante difícil. Pero es apasionante ver cómo vamos generando conocimiento hora a hora. Bien, dicho esto, yo para mí, y quería subrayar dos cosas de las que he dicho, aprovecho que tomo el micro, una para dar testimonio de lo que ha contado Mónica, es verdad, que el SEM ha hecho, y esto no sé si ha quedado bastante pegado, pero yo que trabajé como médico en el SEM el siglo pasado, cierto tiempo, ¿no? Tengo que decir que el SEM ha hecho una transformación en los últimos meses brutal, ¿no? Como organización, y que ha cubierto algo que es necesario en el país. No sé si la expresión estructura de país es muy afortunada o muy oportuna o no, pero puedo dar fe de que el SEM se ha convertido en una estructura de país, ¿no? Y que ese papel de soporte logístico, de llegar donde no había nadie que lo hiciera, pues lo ha cumplido. Y además tuve la ocasión de visitar el almacén que ha comentado y también era otra cosa espectacular, ¿no? Y daba el aliento de ver cómo en poco tiempo se había organizado. Todos estos aprendizajes son buenos, pero esta segunda ola nos coge uno con mucha información y con mucho conocimiento, pero con mucho cansancio y mucho desánimo. Y evidentemente uno de los primeros aprendizajes que ahora tenemos es que tengo que agradecerle a Mónica que ha sobredimensionado la presentación gráfica de Can Ruti, porque hay otros hospitales en Cataluña, pero me encanta tanta propaganda, no nos pasa a menudo. Es verdad que ahora nos encontramos con que estamos perfectamente preparados a nivel de material, infraestructuras, logística, stocks de seguridad, circuitos y tal, pero vamos por 105 enfermos ingresados COVID más todo el hospital lleno de pacientes no COVID y nos hemos quedado sin personal. Pero es que además el personal que teníamos o que tenemos está exhausto. Pero además es que nos está pasando lo mismo que en la primera ola. Está cayendo enfermo. Entonces, algo habrá fallado para que no nos demos cuenta que no solo es el miedo a vamos a cubrir, sino vamos a ver cómo evitamos eso, ¿no? Y para mí, y lo he dicho en mi presentación, insisto, hemos aprovechado mucho en fortalecer a los hospitales y tenemos una línea defensiva. Los castillos están preparados de forma admirable y lo que ha contado Mónica pues, es un ejemplo espléndido de organización sistémica. Y en cambio, hemos perdido el tiempo a la hora de combatir el enemigo donde había que combatirlo, que es la comunidad, ¿no? De evitar evitar las líneas de contagio, evitar toda esa política comunitaria que nos hubiese evitado llegar a este punto, ¿no? Y ahí sí que es un poco inexcusable porque lo podíamos haber visto e intuido. Y hemos empezado a hacer estrategias de cribaje poblacional muy tarde. Hemos visto una vez más, y ahí lo puedo decir, y es una crítica que hago al sistema, excesivo afán de controlar, o de este es mi departamento, no me pises el callo, o de yo voy a salir en la tele antes que tú. Hemos fallado en cosas que ya no deberíamos haber fallado, ¿no? Por no extenderme, para mí, estos dos son elementos muy a tener en cuenta. ¿Por qué no hemos aprovechado el verano? ¿Por qué hemos corrido demasiado en desaislar, en no tener en cuenta que estábamos dejándonos con una masa de infección, con una carga de infección en la sociedad demasiado importante como para reanudar de golpe la vida social, ¿no? Y esto sí sabía en el momento de... Y además es un aprendizaje que otros países como Italia, o como Japón o tantos otros nos habían enseñado meses antes y una vez más no hemos hecho caso. Y ahora nos encontramos con una ola que va a ser increíblemente difícil de gestionar sin haber aprendido esto. Pero bueno, la verdad es que el fracaso que nos pille trabajando, con lo cual aquí estaremos con las botas puestas. Hay un par de preguntas. Mónica Vila pregunta, ¿cómo se ha gestionado la contratación de múltiples contratos en este momento de emergencia? Luego os leo la otra. Y luego Sergio Buján dice, en estos ambientes enormes donde se alojaron camas, como gimnasios, etcétera, ¿cómo les ha resultado el tema de las renovaciones de aire mínimas, manejo de aire exterior, filtrados, etcétera? Si han podido tener una reflexión, un resultado positivo o negativo en estos lugares.
Gracias desde ya, excelente charla. Sergio desde Buenos Aires. Bueno, no sé si quieres contestar, no sé, lo del tema de las contrataciones y lo del aire y todo esto. Yo puedo hablar de las instalaciones. Vale. La contratación, yo llevo menos tiempo en el sector público y no sé si es más amplio. La contratación lo explicará Oriol. ¿No? Vale. Es más amplio que el estado de alarma, bueno, pero no podría entrar en el detalle. En cuanto a las infraestructuras, me parece muy interesante esta pregunta. Nosotros hemos gestionado las edificaciones como espacios COVID y espacios no COVID. O sea, aquí no había filtros de PAUPA ni sectorizaciones. Normalmente las camas UCI, cada una por sí sola, pues tiene una puerta, un aislamiento. Aquí no, aquí el COVID estaba compartido. O sea, cuando tú estás infectado de COVID, si el del lado tiene, pues tampoco pasa nada. Entonces sí que lo que teníamos que hacer era calefactar en invierno y cuando llegó en verano, en julio, que es lo que tuvimos que hacer diferente que antes, era climatizar para el frío. Lo que sí que nos hemos esforzado mucho, y yo conozco algunos de los proyectos, no todos, en los circuitos. Tenemos que proteger al profesional y tenemos que hacer circuitos limpios y circuitos sucios. Y dentro del sucio, que es el espacio COVID, que es la gran pista de, bueno, luego en las infraestructuras hospitalarias, en las ampliaciones también se ha hecho algo parecido, pero lo que sería una infraestructura de edificación deportiva, dentro incluso de la pista donde están los COVID, también los circuitos están muy definidos. Es decir, ya no hablábamos de limpio sucio, sino que hablábamos de verde, azul y rojo. Es decir, dentro de la zona sucia también hay limpio y sucio. Es decir, donde están los profesionales, pues ahí es el limpio de dentro. Pero luego al entrar, cómo se ponen las EPIs, al salir, cómo se las ponen, cómo se duchan, cómo se ponen las batas y las protecciones, cómo se las quitan el uno al otro mientras se vigilan. O sea, el tema que preguntan concretamente, cómo hemos previsto el tema del filtraje del aire y todo lo que se tendría que hacer en circunstancias pues, de un virus contagioso como es el COVID, en estas infraestructuras, no es que no haya sido necesario, sino que se ha hecho de esta manera. Se ha protegido al profesional tanto como se ha podido. No sé si Oriol quiere añadir algo más a esto. Lo de las contrataciones. No, excelente. Lo de las contrataciones puedo decir que en un primer instante sálvese quien pueda. O sea, yo he llegado a pagar de mi bolsillo y lo han hecho otros stocks o compras que si no se hubiesen perdido. Es decir, en un entorno de administración pública no podemos esperar. Entonces, las órdenes de compra en los primeros días salían de donde fueran. Y digo lo mío como es una anécdota, como muchos otros, ¿no? Luego hemos tenido una ventaja, que es que el estado de alarma permitió un mecanismo de compra de urgencia. Es decir, el estado de alarma fue un gran instrumento administrativo para poder para poder agilizar todo el proceso de licitación y de compra pública, ¿no? Esto, en el primer momento de contingencia, yo creo que fue realmente muy útil y ahora en estos momentos estamos efectuando todos economía de escala, con compras agregadas y con una central. También ha servido para unificar la central de compras única de Cataluña, escalar la que había, mayor, que es el Logaritma, es una empresa que centraliza la logística en esto. Hay otra pregunta de Ana Prats. Dice, para evitar el tema de la deshumanización de los pabellones, ¿se ha planteado utilizar otros espacios como albergues y o hoteles en esta segunda ola? Bueno, sabemos que los hoteles se han utilizado en la primera también, pero a ver si, Mónica, si se está estudiando alguna otra. A ver, Ana, yo creo que sé quién eres, hola. Aquí lo que se ha hecho el plan de contingencias es que se prevé tener fuera de los hospitales un 30% más de las camas habituales. Es decir, en el momento ordinario había 12.000 camas en Cataluña y se prevé tener 4.000 camas fuera. Entonces, no es lo mismo el paciente que va a un hotel que el que va a un pabellón. Es decir, el que va a un hotel tiene una autonomía, está allí principalmente porque tiene COVID y en su casa no pueden haber, hay una persona mayor y no tienen la capacidad y la logística
de poderse aislar el uno del otro. Entonces, el servicio del Hotel Salud cubre esta necesidad. Una persona autónoma a la que se da comida en la puerta y se tiene que gestionar solo. En un pabellón lo que se hace son camas de hospitalización y la gente tiene gases. En los hoteles algunos también, pero están encamados y ahora sí que en esta nueva versión del plan de contingencias que preveemos del SEM estamos intentando estudiar conjuntamente con los arquitectos PSP un espacio pues mucho más acogedor, como decía, ¿no? Pues intentar poner en la cama pues algún sistema que no veas el techo, unos espacios pues de encuentro, de reunión. Se tiene que estudiar si el familiar es importante en esta enfermedad. Yo lo estoy viviendo en mi familia y creo que es muy importante la compañía, ¿no? En ese momento, yo siempre digo, esto ha sido una guerra y no caían balas, caían virus. Ahí teníamos que salvar. Ahora el aprendizaje tiene que ver la parte emocional respecto a la parte de salud y ir compensando. Por tanto, a la pregunta que Ana hacía, una cosa son los pabellones y otra cosa son los hoteles, dan servicios distintos y por tanto se estarán gestionando los dos igual. No sé si me podéis permitir dos preguntas. Habéis hablado un poco de la comunicación interna, ¿vale? Esto del WhatsApp y tal. Yo, aparte, en estos momentos para mí es un momento de crisis porque la gestión de agendas con el teletrabajo y todo este conjunto de cosas, empiezas a encontrarte reuniones planificadas por WhatsApp, por el iCal, por el Google Calendar y por el Microsoft Outlook. Con lo cual hemos vuelto al papel para ponerlas todas y reverlas, ¿no? Pero sí que parece que ha fallado, y venía un poco a cuento de lo que ha dicho Oriol, la comunicación externa. Y diría que mucho. Es decir, los mensajes que han llegado a los ciudadanos para intentar cortar las cadenas de infección son como poco contradictorios entre los medios oficiales, pero es que además salen los no oficiales que dicen que poco menos, no hace mucho, un médico de referencia diciendo que la consellera que llevaba este tema, pues que era poco menos que una incompetente. Se hace muy difícil gestionar desde fuera, y lo digo como persona que está viviendo las dos situaciones en familiares cercanos. La falta de información en el momento en el que mis padres fueron infectados por la COVID, pero por el otro lado tengo mi suegra que no está siendo operada cuando ya debería haberlo sido desde hace 6 meses. Entonces, cara a familia es muy complicado entender cómo te llega esta información. Y no sé si vosotros podéis hacer algo al respecto. Y la segunda, que tiene un poquito de ver con esto, yo soy muy fan del escritor que escribió el libro, libro Sapiens, que es un poco la historia de la humanidad, que nos va diciendo cómo se ha ido escalando todo, ¿no? De nivel muy local a un nivel global, a nivel planeta. Realmente esta crisis no es una crisis ni de Barcelona, ni de Cataluña, ni de España, es una crisis mundial. ¿Ha habido retorno a nivel mundial? ¿Esto se ha tratado a nivel mundial? ¿Habéis recibido esos inputs que teníais, ese exceso de información desde la OMS? O sea, ¿había algún tipo de centralización, algo más allá de las fronteras de la autonomía del propio Estado? Es un poco estas dos cosas que os quería yo plantear. Bueno, preguntas con una cierta amiga, ¿eh? La primera, yo creo que hay que ser humildes y reconocer que, como decía muy bien Mónica, al principio era una guerra, llovían virus y no sabías qué iba a pasar. Y realmente los hospitales se cerraron por protección, por desconocimiento y por miedo. Y aunque pueda parecer que no, pero las escenas de miedo y de pánico de los profesionales a la hora de tener que entrar en una sala donde había gente infectada, que los veías y son gente normal, con una neumonía, como pueden tener tantos que hay en un servicio de urgencias a lo largo del año, ¿no? Este desconocimiento es muy difícil de gestionar y el miedo de los profesionales también, ¿no? Y se adoptaron medidas muy duras y hemos visto morir gente sin que sus familiares estén allí y sin que sepan que se han muerto. Entonces, en esas 2 o 3 primeras semanas vivimos escenas de guerra. No, yo las recuerdo y las recordaremos y las tendremos grabadas todos los que estuvimos ahí. Pero
Pero eso es así, ya está, y pasó, y sabe muy mal, y es algo que de alguna forma tiene que servirnos para mejorar, no para incriminarnos de lo que hicimos, ¿no? Sí que es verdad que a partir de ahí empezaron a salir iniciativas de utilizar telemedicina, tablets, teléfonos, voluntarios, las enfermeras hacían de familia y siguen haciéndolo. Hemos aprendido que hay que dejar un familiar que esté allí con los pacientes. La humanización de la que hablaba Mónica es algo que es la guinda del pastel, es muy difícil. Hasta que no, es como los bomberos, es decir, si tú has estado alguna vez en un incendio, lo primero es apagar el fuego y salvar vidas, luego ya seremos amables, ¿no? Me sabe muy mal decirlo, pero en este caso es así, ¿no? En un accidente lo primero es salvar una vida, luego ya seremos amables. Si eres muy bueno, controlas muy bien la cosa, puedes salvar vidas siendo amable, pero normalmente una u otra, ¿no? Y yo creo que esto... hemos aprendido bastante y estamos preparados para ser más humanos. De hecho, estamos siendo más humanos ahora. No hay que vivirlo como un miedo o como una carga, sino ya está, pasó. Y una vez pasó, hemos aprendido de ello. Vamos a ver si hemos aprendido bastante o tendremos que aprender más. Y en lo otro, pues es lo que también intentaba decir yo, ¿no? Ese daño colateral de gente que sin tener el COVID va a enfermar o va a morir por el COVID. No con el COVID, sino por culpa del COVID, ¿no? Y esto nos está pasando en el día a día. Y es el compromiso que ha hecho que los profesionales sanitarios no hayan tenido vacaciones, porque tal como acabamos de desescalar la segunda ola, abrimos todos los quirófanos y nosotros estamos operando los sábados por la mañana. Quiere decir que el médico que trabaja hace su guardia semanal, encima, o la enfermera, viene el sábado y opera. De acuerdo que cobra, solo faltaría. Pero lo está haciendo no tanto por cobrar un extra, sino porque sabe que si no los enfermos... ¿Y ahora qué va a pasar con la crisis? No lo sé, pero tendremos que improvisar algo divertido porque lo que no estamos dispuestos a que nuestros pacientes empeoren o mueran por culpa de una epidemia como esta. Respecto a lo de la globalización de las enfermedades, ¿la OMS ha servido de algo, por ejemplo? Yo no sé si Mónica quiere comentar. Yo os puedo decir, yo viví la gestión de la preparación y la gestión de la epidemia de la gripe A, igual muchos lo recordaréis, año 2009, sí. No, fue una pandemia, de hecho fue la pandemia anterior a esta que estamos viviendo ahora. Sí. Aquello fue un susto muy grande que quedó en menos, ¿vale? Pero no aprendimos nada nosotros, ahí no aprendimos nada, o poco. Ahí que funcionó mucho las redes globales por primera vez. Es decir, yo tengo un compañero, un amigo de mi especialidad que trabaja en Canadá, que trabaja en Australia, que trabaja en Chile, que trabaja en Argentina y nos vamos pasando información, ¿no? Y fue muy curioso cómo llegaba informaciones de una red informal global. En ese momento no había WhatsApp, había mail de los pediatras, de los cardiólogos, de los infectólogos, etc. ¿Qué ha pasado 10 años después? La OMS yo creo que no ha cumplido ningún papel relevante. Es más, ha sufrido una campaña de acoso político y tampoco ha sabido reinventarse. Es decir, tenemos una crisis de instituciones internacionales. No ha habido un liderazgo internacional de la crisis, no lo ha habido. Es decir, la globalización en salud, en positivo, que sería un organismo como la OMS, para mí ha estado ausente. Ha dado recomendaciones, ha dado charlas, pero no ha liderado el proceso, no ha liderado la pandemia. La gestión de la pandemia ha sido nacional, en algunos casos como el nuestro, comunitario. Gracias. ¿Alguien más, Marité? No, no tenemos preguntas, no tenemos más preguntas. A ver, yo me gustaría aprovechar, quizás Mónica, tú lo sabes, o sea, a nivel de red global, esta propuesta de hospitales, o sea, estos 5 hospitales de emergencia que se van a hacer, todo el tema de la viabilidad de uso. Yo entiendo que en esta segunda o tercera ola posiblemente tendrán su utilización, pero luego de cara a qué vamos a hacer con esas infraestructuras, si se ha planteado. Quizás no es tu tema, simplemente me dices, mira, ni idea, ya, sí, curiosidad. Sí, sí.
Muy interesante esta pregunta y aquí Oriol, como es uno de los protagonistas, nos puede explicar su caso concreto. A diferencia de lo que se está realizando en Madrid, que es un hospital de pandemias, para no sé cuántas, ahora me equivocaría en cuántas camas. 1000, creo. Dicen 1000. Sí, puede ser. Aquí lo que se ha... Está apagado. He apagado la cámara. ¿Me oís? Sí. Aquí lo que se propone es una solución, da una necesidad que ya venía. O sea, en el Arnau de Vilanova van a construir un edificio de 4.000 metros cuadrados de consultas externas porque era una necesidad muy importante. Entonces, se ha aprovechado la oportunidad para dar una respuesta necesaria y, por tanto, estos edificios no quedarán en nada, o sea, quedarán en un uso que ya era necesario. Otra cosa es que se están preparando para que ya tengan sus gases y sus instalaciones para que en poco tiempo se puedan convertir en estas 100 camas de UCI en cada una de estas 5 unidades. Por tanto, la pregunta me parece súper interesante porque sí que me he centrado en los pabellones, pero sí que es verdad que hubiera podido hablar del IFEMA en su momento, que tiene sus críticas pero es lo que se hizo y es lo que se tenía que hacer y se hizo. Y ahora se está realizando un hospital de pandemias que a ver cómo lo rellenan de médicos, pero a tu pregunta la respuesta es que se ha aprovechado la oportunidad para dar una respuesta que desde la crisis del 2018 íbamos arrastrando y por tanto estos edificios serán útiles. ¿Cómo los llenarán de médicos o cómo ampliarán? Aquí yo como arquitecta no sé. A ver, Oriol, pero sí que no sufráis porque estos edificios dan respuesta a unas necesidades previas. No sé, Oriol, qué mancanzas tenían y de qué uso tendrán porque no me conozco todos los proyectos, pero... Bueno, a ver, me sabe mal porque ya veis que soy un charlatán. Me gusta lo del micro. Deciros, el proyecto es apasionante y además ha conseguido generar una expectación. Sabéis, vosotros sois profesionales, las obras están siempre rodeadas de curiosos que suelen ser gente retirada mirando, ¿no? Pues aquí tenemos corrillos de docenas de médicos, enfermeras, profesionales. O sea, realmente es espectacular, como un edificio que empezó hace apenas un mes. Hoy yo he llegado a las 7 al hospital. Habían colocado 2 secciones de suelo y cuando me he asomado antes de empezar ya iban por el 3er piso. Es decir, a nivel constructivo es apasionante y de verdad que creo que es un acierto 100%, ¿no? El compromiso es entregarnos una obra de 5.000 metros cuadrados creo que es a finales de diciembre, con lo cual este es una cinética que para nosotros es satisfactoria. 3 cruces. Nuestro hospital está diseñado hace 40 años, ha implosionado hacia adentro porque vivimos en un parque natural y no podemos crecer hacia afuera, con lo cual hemos convertido hemos subido a una dimensión lo que es el chabolismo sanitario, es decir, aprovechamos rincones, pervertimos circuitos, destrozamos usos, ¿no? Porque lo necesitamos, no podemos crecer hacia afuera, con lo cual este edificio tendrá múltiples usos post-COVID. En nuestro caso, una UCI estructural de 20 camas, un área de cirugía mayor ambulatoria y nos hemos reservado construir un piso superior porque nuestro déficit, de hecho, en el plan director está cifrado en 40.000 metros cuadrados ahora, a nivel de superficie. Si me permitís un apunte, yo soy muy crítico con el modelo IFEMA, ¿vale? Y además os voy a decir, cuando nosotros empezamos, nos sugirieron, nos ordenaron que nos fuéramos al pabellón Olímpic del Juventud a montar un hospital, un pabellón medicalizado. En nuestro caso, nos negamos amablemente o educadamente porque pensamos que si podemos ir a una instalación que está dentro de nuestro campus hospitalario, todas las líneas de logística, de infraestructura, de soporte son mucho más lógicas que alojarnos en un sitio donde no hay ninguna estructura sanitaria. Si no hay más remedio, correcto, si no hay que hacerlo. El error más grande que para mí se puede cometer es construir un hospital de la pandemia, porque qué médicos, qué enfermeras, qué vas a poner ahí, ¿no? Vamos a poner ¿y qué servicio de radiología, y qué laboratorio, y qué cocina, cuando en realidad es mucho mejor descentralizar y reforzar las estructuras que ya existen, que es un poco el modelo de pabellón que ha optado Cataluña y que ha explicado muy bien Mónica. Tenemos otra pregunta. Ángeles Atoche dice, en todos los proyectos en los que se pueden considerar con posibilidad de que sean repetitivos, estos proyectos contribuyen a la mejora de los siguientes:
Y lo bueno es hacer una lista de errores cometidos y aciertos importantes para poderlos transmitir en un libro de criterios para formar a personas profesionales que no han tenido esta experiencia inicial. Se está haciendo una recopilación y enhorabuena por la sesión tan interesante. Esto que hablábamos de compartir la información o de crear unas guías o algunos, o sea, habla de errores cometidos y aciertos importantes, un libro de criterios. ¿Sabéis si se está haciendo alguna acción de este tipo? No como tal, y es muy interesante. Mónica ha explicado, y tiene toda la razón, que es muy importante compartir lecciones aprendidas, y ahora se están sumarizando muchas de estas lecciones, desde redes de innovación, desde grupos asistenciales, se están haciendo sumario de experiencias, pero no como errores y aciertos. Me parece una idea brillante que por mi parte intentaré que sea así. Somos muy de tradición oral, muy mediterránea. Sí, perdona, yo os quería decir, poner una cuña publicitaria, ¿no? De alguna manera nos hemos planteado en las próximas sesiones de la asociación abrir el debate precisamente, va a hacer una presentación de estos hospitales, de estas instalaciones hospitalarias que estáis diciendo en las cuales estáis participando, porque creemos que en esta situación, precisamente, aparte de ser un ejemplo concreto de cómo se puede dar una respuesta a una situación de imprevisibilidad, pero que sabíamos que vendría rápidamente, es un modelo que tiene muchas características positivas. Tiene una dimensión adecuada, está al lado de instalaciones más o menos existentes, es repetitivo, es fácilmente construible, entonces creemos que cumple con una serie de planteamientos que es interesante poderlo trasladar a los asociados y a los miembros que nos siguen. Lo que nos gusta es que además vosotros hayáis participado, en este caso Oriola haya participado muy directamente a esto. Entonces, la idea sería emplazar esta charla y ahora me avanzo a los compañeros de la Junta, ¿no? Pero para primeros de año, cuando veamos cómo está funcionando realmente y qué primeras experiencias han habido, y en este libro que decía Ángeles Atoche de criterios, qué cosas tenemos que mejorar también para este modelo, que creemos de entrada de todas maneras que es un modelo de éxito, al margen de todas las otras consideraciones, cómo se ha hecho y estas cosas que creo que no es el foro en estos momentos, ni muchísimo menos, ¿no? Me callo también. Yo esta propuesta que hace Ángeles de este libro de criterios y recogida, yo no sé si me veis en el LinkedIn, todo lo que yo percibo lo comparto y me gusta mucho ver lo que se está haciendo, que hay mucha actividad en todos los ámbitos, ¿no? Yo os animo igual como asociación si queréis coger la bandera y recoger experiencias de director de proyectos en la primera ola y en la segunda ola, y ver esta transformación yo creo que puede ser espectacular. Yo creo que en su momento me ofrecieron quedarme en el SEM porque yo propuse hacer una jornada después de lo que hemos vivido, el Siluriol, ¿no? Esas horas y horas y llamadas y no llega el respirador y que tengo 9 que necesito intubar y San Pau. Yo necesitaba ver las caras que habían detrás de los WhatsApps y necesitaba que la gente explicara, digo, pero si es que lo que tú estás viviendo, claro, el SEM es muy transversal, ¿eh? Lo que tú estás viviendo también lo viven ellos y vosotros en los hospitales tenéis, Oriol, los chats de los de electromedicina, los chats de los de las UCIs, los chats de los CAPs de serveis, pero nosotros hablábamos con todos. Entonces yo propuse una jornada y el gerente me dijo que adelante, que el día 23 de julio no pudimos hacerla porque justo nos limitaron a 9 y éramos muchos. Yo os invito a esta jornada, somos 2 ponentes, 4 o 5 organizándome, no sé cuántos están escuchando, pero esto que se tiene que ir haciendo, ¿qué ha pasado? Porque después de esto vendrán otras catástrofes. O sea, sí. Somos una generación que lo hemos tenido todo y no hemos vivido ninguna guerra. Yo siempre digo que esta es la guerra que nos ha tocado, pero cuando no fue la petroquímica fue la gloria y cuando no fue el no sé qué y lo que va a venir y un atentado terrorista en la Rambla. Tenemos que estar preparados, tenemos que compartir todos los inventos que nos hemos hecho, compartámoslos y además que la gente tiene ganas de hacerlo. O sea, es súper agradecido cuando yo empecé por WhatsApp, te gustaría venir, de Ruti hi havia el Marc Jaumà, per exemple, pero la gente era sí, o sea, casi que queríamos como un abrazo técnico y personal, ¿no? Bueno,
perdonad, se me ha ido un poco la pinza, pero la idea sería que este tema del libro de criterios que propone Ángeles, de errores cometidos y aciertos importantes, tiene que tener unos plazos y decir, hasta aquí ha pasado esto, hasta aquí ha pasado esto, y lo cerramos en diciembre del año que viene. Y aprendamos, compartamos. Yo tengo es que no ha parado 20.000 contactos más. ¿Dónde los comparto? Cuando alguien necesite hablar con alguien de una infraestructura, ¿dónde está en la red este teléfono o este dato, no? Bueno, perdonad, me ha ido un poco. ¿Compramos? Comprado, ¿no? Sí, sí. A ver, los equipos de proyectos son equipos de personas y el éxito de los proyectos lo hace el éxito, o sea, la buena sintonía de trabajo entre los equipos de personas. O sea, no solamente es hacer cosas, o sea, las cosas las hace la gente. O sea, que ahí está el tema, ¿no? Del que coordina, llámese gestor, project manager, director, líder o la persona que consigue que todos se alineen para llegar y bueno, para estas cosas que se consiguieron por la buena voluntad. En este caso, muchas en el momento de la primera ola, por buena voluntad de la gente. O sea, pues nada, por mi parte ya está. No tenemos más preguntas. Llevamos 1 hora y media, no sé, si queréis hacer cierre, Isidra, yo ya no hay más preguntas. Bueno, pues muchas gracias, siempre es un placer. Nos ha fallado los vinos, los quesos, esto que se lo quedó de la Junta. Sí, porque lo queríamos hacer presencial. Bueno, a ver, yo suelo decir, y desde mi experiencia personal, es una lástima que esto no lo hayamos podido hacer en directo. Y seguramente es una lástima porque la gente no se conciencia de a mí no me gusta un poco esto que se está diciendo de guerra, concepto de guerra. Hace poco hemos visto como Nueva Zelanda es un país que ha evitado esa forma de hablar y lo ha tratado políticamente mucho desde el equipo de remar en una misma dirección, de tratarlo como una enfermedad. Quizá aquí somos latinos como más energizantes, pero veo que es cierto que seguimos fracasando y que estamos en una situación muy, muy preocupante. La suerte es encontrarse con profesionales como los que hemos tenido hoy, que nos han explicado cosas muy interesantes y esperar que nos volvamos a ver muy pronto y de forma presencial. ¿De acuerdo? Pues muchas gracias a todos, a los que han participado, a los que han estado viendo esta ponencia. Os invitamos a los que no sois socios de la Asociación Catalana de Project Manager a que os podáis asociar, que hagáis boca a oreja, que aquí no solo somos arquitectos o técnicos, sino que tenemos un espectro muy amplio de gente que entiende que las cosas se hacen desde la cabeza y que cualquier persona con cabeza puede planificar y hacer bien las cosas. Gracias a todos. Bueno. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Gracias a todos. Un placer compartirlo y que sepáis que hay felicitaciones para las ponencias y para todos. Bona nit a tothom. Nos alegramos. Adiós. Gracias. Adiós, gracias. Adiós. Adiós a todos.